Esto no es una entrevista, no es una tertulia, es el conversatorio. Y vamos a conversar con el compañero José Manuel Bretones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Gracias por invitarme. Oye, pues mira, es que hay varios asuntos de actualidad que me gustaría que tratásemos, ¿no? Muy Uno, bien. sabiendo que tú eres un hombre que ha dirigido, entre otras cosas, el caso. Los más jóvenes no sabrán lo que es, pero los que ya peinamos canas, pues sí sabemos la importancia que tuvo ese diario, luego semanario de sucesos. Pues bueno, sabiendo lo que tú sabes de sucesos, ¿qué te parece lo que estamos viendo en la audiencia provincial, este juicio que está habiendo contra dos futbolistas por presuntos abusos sexuales? Porque hoy algunos destacábamos pues algo que yo creo que es un poco indignante, ¿no? El que se cuestione la moralidad de la víctima, no si, ojo, no si su relato es verdadero o falso, que entra dentro de lo que debe verse en el tribunal, sino un poco la moralidad. Esta chica es que vestía ropa ajustada, se ponía minifalda, salía mucho con los amigos, o Bueno, sea, desgraciadamente esto parece que nos retrasa 30 años, cuando en otros juicios, los que tú sabes que tuvimos la posibilidad de asistir, de otros delitos que se cometieron, como ya digo, hace 3 décadas o 2 décadas y media, se hablaba más de cómo iba vestida la persona víctima de un delito de este tipo, qué tipo de vida llevaba, qué amigos o amigas tenía, si bebía o no bebía, más que el hecho en sí. Es verdad que a mí me ha recordado sentencias como de la famosa minifalda de hace ya mucho tiempo, en la que durante mucho tiempo en la vista judicial se hablaba que si la minifalda de la víctima era más abierta, más cerrada, más larga o más corta. Hombre, a mí no me parece ni chispa de bien, lógicamente. El juicio está para valorar unos hechos punibles, unos presuntos delitos que se cometieron en Mojácar por dos personas famosas. Quizás la trascendencia, quizás no, seguro, que la trascendencia mediática ha sido porque estos dos señores o estas dos personas son futbolistas, son conocidos. Si ya a ser dos personas, dos ciudadanos normales y corrientes que no tienen trascendencia social, pues lógicamente el juicio se habría celebrado de igual forma, pero sin tanta trascendencia mediática. ¿Qué me parece que se valore cómo iba vestida esta mujer a la que, bueno, presuntamente se le cometió un delito de índole sexual? Pues yo creo que bueno, contratar los servicios de un espía para seguirla, para controlar su vida, raya el derecho del honor de esa persona, raya, no quiero decir que lo vulnere, pero raya muchas cosas que la Constitución española protege y, y, y garantiza para la libertad de los ciudadanos. También es verdad que la defensa de estos dos futbolistas pues debe de agarrarse a cualquier argumento para intentar que estas dos personas no sean condenadas. A mí eso no, personalmente, a mí eso no me parece bien, no me parece bien porque primero hay unos informes forenses, hay unos informes de especialistas que determinarán si esta chica padece o no padece las consecuencias postraumáticas que se están argumentando en el juicio. No es nadie un espía, un vigilante, una persona que te está siguiendo para determinar si porque viste una falda amarilla o te tomas 2 copas en las 4 calles, ya no tienes por qué ser condenado en esta vista. A mí no me ha gustado, a mí me ha recordado, como decía al principio,
pasajes y momentos de hace 30 o 35 años donde muchas veces la víctima de un delito sexual tenía que justificar su inocencia. Eso, desde luego, en los años en los que estamos, no me parece lo más razonable, pero en su momento se verá si la sentencia que dicte la magistrada que lleva el caso tendrá en cuenta unos análisis forenses médicos oficiales o tendrá en cuenta lo que dice un espía con un detallado informe de si esta señora o esta señorita vestía falda larga o falda corta. A mí no me ha Pero gustado. no, es que yo es que ahí distingo también dos cosas, como bien señalaba. Una cosa es si los hechos denunciados son ciertos o no, pero es que esos hechos, de ser ciertos o de no serlo, no tendrían nada que ver con el caso de la forma de vestir que tuviera ella antes o el comportamiento que tuviera ella antes, de si se había tomado 2 copas o se había tomado 4, si vestía con minifalda o ropa ajustada, eso no tiene nada que ver con el hecho de que luego una o dos personas, o a lo mejor son inocentes y entonces ninguna, abusarán de ella. ¿Qué quiere decirse? Claro, claro. ¿Qué interpreta, qué visión tiene la abogada que defiende a uno de estos jugadores? ¿Qué visión tiene de las cosas para entender que si ella había bebido un poquito más de la cuenta o llevaba determinada ropa, iba poco menos que incitando? Es decir, que podría ser creíble que ella aceptó de buena gana mantener unas relaciones y luego pues acabó denunciando. Y del Son, mismo do, modo... son, do, son dos situaciones distintas. Los hechos que se están jugando, que ocurrieron un día a una hora en un sitio determinado, y se está valorando eso, y lo que se está comentando ahora son situaciones distintas de antes o después de ese momento punible o presuntamente punible que se está jugando, que nada tienen que ver con el hecho, porque si esta chica realmente sufrió ese tipo de abuso, nada tiene que ver que luego salga con su amigo a tomarse una copa o 2 copas o las que considere oportuno, porque está en su libertad y en su derecho de hacerlo. Lo que se está jugando ocurrió en un momento, en una situación, en un lugar concreto y unos hechos concretos. Lo que pasara antes o lo que ocurriera después, nada tiene que ver. Es cierto que las consecuencias médicas posteriores a una posible violación son los forenses y los médicos los que tienen que determinarlo. Y si, como parece ser que los compañeros que estáis siguiendo la información del juicio, en su momento se ha determinado por parte de los forenses que sí sufrió un estrés traumático, una situación médica vinculada o relacionada con ese hecho, nada tiene que ver que llevase, como decía, una falda de tal color o que saliese a las 11 de la noche Pensarán que, o que se paseara por el paseo. ¿Qué tiene que ver claro, una cosa con la otra? claro, pensarán que luego Yo, debía recluirse en su casa. Eso es lo que deben interpretar. Pero y en esto también me gustaría llamar la atención, tú que has hecho mucha información de sucesos y que lo has controlado bastante, el tema de los detectives, porque en este caso se ha usado un detective, pero recuerdo también, por ejemplo, en un caso conocido, el de La Manada, también estos contrataron a un detective para, también con el objetivo de desacreditar a la víctima. Entiendo que esa desacreditación tiene dos sentidos. Uno, la desacreditación moral, de decir, pues, a ver, tiene un comportamiento, digamos, es una chica casquivana, por decirlo de alguna manera, y por lo pero tanto... la chica puede ser como le dé la gana. No, claro, no, Lo que se perdona, está si jugando es no, una situación de pero un no, si momento. no lo estoy justificando, lógicamente, estoy Ya, ya, diciendo ya. cuál puede ser el objetivo de ese informe de un detective, ¿no? Desacreditar moralmente a la víctima diciendo pues que eso que, bueno, que se puede esperar, que está abierta a todo tipo de experiencias con cualquiera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también desacreditarla en el sentido de la posterior indemnización, que me parece también muy importante, porque la víctima luego, si lógicamente ellos son culpables, tendrá derecho a una indemnización. Cuanto
más traumático haya sido para la víctima, mayor será la indemnización. Si se demuestra que la víctima pues mantuvo una vida normal, no, prácticamente eso no ha supuesto nada, pues la indemnización será menor. Y yo creo que Pero también por ahí puede ir. eso tiene que demostrarlo un especialista médico Efectivamente. titulado, inscrito en el Colegio Oficial de Médicos, o un psiquiatra o un psicólogo, un experto, no un detective, porque el detective no hay que olvidar que está pagado por una de las partes. Evidentemente, el amo pues tendrá razón y habrá que adaptar la situación a lo que requiere la persona que me ha contratado. Hay otro detalle importante que en este caso espero que no ocurra, pero que en otros sucesos y en otras sentencias ha ocurrido, en otros casos similares, de delitos similares, y es el daño que se le hace a la persona que ha denunciado los hechos con estos informes de espías, de perseguidores y demás. Tú imagínate que después de sufrir presuntamente ese delito sexual, estas personas que se sientan en el juzgado para ver el desarrollo del proceso, que tenga que estar oyendo si bebe, si sale, si entra, si ha tenido 7 novios en no sé cuánto tiempo. Ese daño psicológico no se valora y eso es muy importante. Y hay personas que denunciaron hechos, que el agresor fue condenado y posteriormente, un tiempo después, padecieron más el relato, el volver a vivir esa historia, el haber sido señalada por una persona de esta, un detective en el juicio, que casi el hecho punible por el que denunció. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. El honor de las personas raya en situaciones así y, en fin, yo creo que hay otros argumentos jurídicos, penales y otro tipo de declaración que no, como el que tú decías de la manada, o en este caso de Almería, como para argumentar si hubo delito o no hubo delito. Yo lo veo muy delicado y lo veo muy, aparte de que no me gusta, evidentemente, lo veo muy difícil de sostener luego también en el tribunal, porque los magistrados, ¿a quién van a hacer caso? ¿A un detective pagado por el acusado o a un informe forense independiente e imparcial? Yo creo que está claro. Vamos, yo lo tendría claro. Sí, 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 no, estamos totalmente de acuerdo. Otra cosa quería comentar contigo, porque hace nada el subdelegado del gobierno, Manuel de la Fuente, hablaba del AVE una vez más y decía que contra viento y marea el AVE lo vamos a tener aquí en 2026. Yo soy de los que dudan que esa fecha, desgraciadamente, vaya a ser la cierta, más que nada porque los tiempos irían súper justos y más si tenemos en cuenta que se están haciendo licitaciones sin revisar los precios cuando las materias primas se han disparado y cuando tenemos una situación de embargo hacia Rusia, de donde vienen también parte de ese material y que lógicamente dificulta mucho que podamos contar con ese material necesario. Es decir, que digamos que estamos en la tormenta perfecta para que esto una vez más se retrase, pero quería saber tu opinión sobre el tema. Bueno, vamos a ver. Aparte de la presión social que se está haciendo para que el AVE llegue a Almería cuanto antes, es inadmisible las comunicaciones que tenemos en Almería, es inadmisible los trenes que tenemos, es inadmisible que tengamos que pagar 500, 400, 600 euros por viajar a Madrid en avión. Eso es inadmisible. Hombre, si la administración que ahora se encarga de los proyectos del AVE, de las adjudicaciones, dice que para 2026 va a estar, pues habrá que ponerlo en duda, como en su día se puso en duda, que en el año 92, según dijeron estos mismos miembros del mismo partido gobernante, íbamos a ir en autovía a ver la Expo 92 de Sevilla y la Olimpiada de Barcelona. Al final no fue el 92, fue el 2002. Y claro, argumentos para justificar los retrasos siempre hay. De memoria te puedo decir 4 o 5 de aquellas fechas que casi se están repitiendo con los mismos argumentos para justificar el retraso de ahora. El hábitat de una especie protegida,
La guerra de Irak, ahora es la guerra en otro sitio. El cambio de presupuesto de las contratas, la orografía en aquel momento del puerto de La Mora. Bueno, no sé, ya argumentos hay hasta el irrisorio argumento que, vamos, que yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a quien dijo que el AVE se podía retrasar porque el planeta Tierra, como dijo, tiene movimientos tectónicos y puede retrasar. Vamos, que usted me está tomando el pelo. No sé, diga que va a haber retrasos con argumentos sólidos, pero no con esas tonterías, que lo diga eso un representante del pueblo, vamos, menudo representante. En fin, yo no sé si va a estar para el 26, para el 27. Lo que es cierto que Almería necesita ya unas comunicaciones rápidas. El otro día en el acto que hizo en Vera la plataforma del AVE, para traer el AVE a la provincia, comentaron que para ese año iban a salir 1.800 camiones diarios con productos hortofrutícolas hacia Europa. Esa contaminación, esa huella de carbono, como se llama ahora, esa saturación de carretera se suprimiría en un 25% si hubiese un tren de mercancías rápido que nos conectase con Europa. Pues no sé, nos están pidiendo que no usemos coches de gasoil, pero los camiones necesariamente tienen que sacar el producto agrícola de Almería. Pues fíjate, no sé. Fíjate también que hace unos días la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, pues le preguntábamos sobre el tema de la huelga de camiones y cómo estaba afectando a su municipio, como municipio hortícola por excelencia, ¿no? Pero ella no quiso entrar mucho por razones obvias, porque su partido es el que gobierna, está en el gobierno central, no quiso entrar en crítica, pero sí es verdad que dijo una frase muy interesante, y es que, hombre, si no dependiéramos solo de los camiones, y puso el ejemplo del Puerto Seco, el tren de alta velocidad. Es decir, pues si tuviéramos esa alternativa, pues quizá nuestra economía pues iría por otros derroteros. Hombre, depender solamente de un transportista para exportar los productos agrícolas de la provincia de Almería tiene esos riesgos. Tiene los riesgos de encarecimiento de los costes, tiene riesgo de contaminación y tiene riesgo de que haya una situación laboral complicada, un paro, una huelga, como se llame, que ese transporte terrestre no pueda realizar su labor y los productos se queden en el invernadero. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo desde el boom del invernadero en los años 70 como para que Almería tenga una red de ferrocarriles rápida que nos conecte con la frontera francesa, o un sistema de cabotaje en el puerto de Almería que pueda llevar barato los productos a distintos puertos europeos. Aquí se ha dejado pasar el tiempo porque los camiones solventaban la papeleta y, claro, Europa ya está diciendo que el transporte por carretera hay que ir reduciéndolo. Bueno, muy bien, pues haga usted una red de ferrocarril considerable. Yo me acuerdo el otro día repasando los periódicos de Almería del año 77, creo recordar, 77, que hablaban de la posibilidad de exportar productos hortofrutícolas almerienses desde el aeropuerto. E incluso hubo un par de vuelos a Estados Unidos y aquello se vendió como una cosa maravillosa, que lo era, pero hubo pocos vuelos y se terminó. Luego se creó aquello que se llamaba Andalucía Cargo o algo así, también para exportar tomates, pimientos, calabacines fuera de Europa, la posibilidad de tenerlo en el aeropuerto. Aquello tampoco, aquello al final el camión se impuso, el camión se ha hecho el dueño del transporte de mercancía y ese es el problema de depender, como decía antes, de solo un mecanismo de exportación. Yo creo que con el AVE, aunque estén los túneles todavía tapiados y algunos tramos todavía sin adjudicar, hombre, habrá posibilidad de exportar. Tontos seríamos teniendo una línea de alta velocidad y no aprovecharla para sacar de forma rápida los productos. Bueno, pero bueno, no sé.
Lo que sí deberíamos tener claro los almerienses es que aunque los políticos digan AVE y los periodistas también digamos AVE, no vamos a tener un AVE. Y añado, afortunadamente, lo que tenemos será un tren de alta velocidad, pero no Bueno, pues será sí, un igual, AVE. llámalo No, como quieras cuando... pero lo digo porque en el AVE no se pueden transportar mercancías y a nosotros lo que nos interesa básicamente son las mercancías. Aquí, También, lógicamente, que podamos movernos y que los turistas puedan venir e irse, pero para nosotros es fundamental mover el mármol, mover la hortaliza. Entonces nos aquí lo interesa que pasa es que, efectivamente. lo que pasa es que se mezcla la definición de AVE y alta velocidad. Una cosa es el AVE, que es el tipo de tren que circula por la red de alta velocidad, otra cosa es la alta velocidad. A nosotros lo que nos interesa es tener unas vías de alta capacidad, de alta velocidad, que venga el AVE, que venga el tren que se llame como se tenga que llamar, pero que permita una velocidad alta, una velocidad elevada y la posibilidad de contactar tanto pasajeros como mercancía con Madrid, con Valencia, Barcelona o Francia en un tiempo prudencial o rápido. Eso es lo que interesa. Que se llame AVE, que se llame Euromed, como también nos vendieron la burra en el 2005 que iba a venir el Euromed. Euromed fue una falacia que nos metieron ahí para callarnos la boca con los Juegos Mediterráneos del 2005 y de Euromed nadie se acuerda ya ni los que lo decían. Da igual el nombre, interesa una vía de altas prestaciones y de alta velocidad conectada con los puertos importantes del Mediterráneo y conectado con la frontera francesa. Eso es lo que hace falta. Que se llame AVE, pues bueno, pues AVE. Que se llame Euromed otra vez, pues Euromed, o como sea. Oye, ¿y Pero una vía rápida. tú crees que es oportuno que el tren llegara hasta el puerto? Lo digo porque tiene que cruzar la ciudad y de momento yo incluso he preguntado a la propia autoridad portuaria, además en distintas ocasiones, si hay algún informe que determine las ventajas económicas de eso, o sea, que nos diga, pues se ganaría tanto. No, no hay ningún informe que nos diga que establezca una cierta rentabilidad sobre eso. Es solamente la suposición de que, hombre, está claro que si llegara hasta aquí, pues sería mucho mejor. Bueno, sí, no. Vamos a ver. En la época de esplendor del puerto, con las exportaciones de mineral y con las exportaciones de uva, el tren, aquellos viejos trenes, pero el tren en definitiva llegaba al puerto. Yo me acuerdo de niño ver pasar los trenes y tener las vías en los muelles, en el puerto, porque de vez en cuando llegaba un tren que cargaba o descargaba. Evidentemente, si tú tienes una conexión de ferrocarril que está a tiro de piedra de la estación intermodal, yo creo que serían más ventajas que inconvenientes. ¿Que tiene que atravesar el centro de la ciudad? Bueno, porque se establezca de qué forma. Si un tren nocturno, si soterrado, hay 50.000 formas de hacerlo y para eso están los ingenieros y están los técnicos. Lo que sin duda no puede ser es que, por ejemplo, Alquife vuelva a funcionar, la mina de Alquife de hierro, y Almería no gane nada. Que la exportación se la lleve a otra provincia. Hombre, es que el mármol tenga que salir por otro sitio. ¿Por qué no vamos a conectar el puerto con el ferrocarril? ¿Por qué no? ¿Porque atraviesa la Almadravilla? Pues toda la vida la ha atravesado. Y bueno, si hay que poner un paso a nivel que no nos gustará seguro a nadie, pues se pone, pero hay otras soluciones técnicas, porque estamos en el siglo XXI, para que el tren llegue al puerto. ¿Va a tener ventaja? Pues claro que va a tener ventaja. Cuando tengamos, no sé si en el 26, en el 27 o en el 28, cuando sea, cuando tengamos la conexión de ferrocarril rápida, tener un ramal hacia el puerto no va a interesar, pues claro que va a interesar. Eso es obvio, eso es obvio. Entonces, habrá que ver cómo se atraviesa la zona del puente del Mineral Antiguo, la zona de la Madrevilla y cómo hace del puerto. Pero es que está a tiro de piedra, es que está a tiro de piedra. No sé, hay otros puertos cuya estación de ferrocarril está más lejos de los muelles y el tren llega. ¿Por qué en Almería no? Pues somos así de chulos. Pues bueno, pues peor para nosotros. Así de claro. Oye, quería preguntarte otra cuestión. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, hizo una comparecencia en el Congreso sobre 3, 4 temas
muy importantes, que cada uno de ellos merecería una comparecencia exclusiva, ¿no? El tema del Consejo también en el que estuvo, pues hacer bueno, contar al Congreso qué es lo que se había hablado y los compromisos a los que llega el Estado, el tema del Sáhara, el decreto este que va a poner en marcha, bueno, para luchar un poco contra la crisis económica que tenemos encima. En fin, hizo ahí un totum revolutum y quizá una de las cosas que más ha trascendido fue una especie de resumen de catástrofe que hizo, que si hemos tenido en este tiempo hemos tenido que si un volcán, que si una tormenta que curioso, una tormenta de arena subsahariana, vamos, es polvo del Sáhara, no de subsahariana, subsahariana de debajo del Sáhara, todo del Ya, Sáhara, ya, bueno. bueno. Pero que si también hemos tenido la tormenta de nieve, que si hemos tenido, en fin, que si la guerra, que si Bueno, no sé qué, bueno, la pandemia. vamos a ver. El mal gobernante siempre tiene excusas para justificar que lo hace mal y para creer que la culpa es del otro o de otros. Eso siempre ha sido así toda la vida. Esto me recuerda a mí la trilogía famosa de los años 40 y 50 que se utilizó cuando había hambre en España, que era la pertinaz sequía, el aislamiento internacional, las consecuencias de la posguerra. Siempre hay argumentos. O sea, que la calima, que la guerra, que el volcán hayan ocurrido, es cierto. Que haya tenido consecuencias negativas para la economía, pues habría que verlo, si algunas han sido positivas u otras negativas, pero justificar siempre con fenómenos meteorológicos, con argumentos externos, como puede ser la guerra de Ucrania, con situaciones no controlables por la persona que debe de gestionar la economía de un país, pues una excusa de mal perdedor y de mal economista. Eso es así. La calima, pues es como la pertinaz sequía. No había posibilidad de que España pudiese alimentar a sus ciudadanos y la pertinaz sequía tenía culpa. Había vagones de luz porque no había más opción la energía que se suministraba, que era escasa, pues la pertinaz sequía. Luego no llegaba trigo de tal sitio, pues el aislamiento internacional. Siempre hay argumentos y siempre van a encontrar argumentos y si no se lo inventan. Eso es así. Lo que pasa es que yo creo que ya la población, el ciudadano ya es suficientemente maduro y mayorcito como para saber cuándo le están metiendo el dedo en la boca. Vamos, que la calima haya sido motivo para que el IPC se dispare, pues bueno, eso no se lo cree nadie, no se lo cree ni que lo está diciendo. Que sea una suma de distintos elementos, pues puede ser, pero dispararse como se ha disparado, que el IPC está como jamás ha estado desde el año 85, yo Claro, creo que ¿no? la Pero es que calima fíjate subsahariana, como decía, que es verdad que no es que es del Sahara, no de subsahariana, yo creo que no habrá, también ha habido terremotos, ha estado el volcán, yo creo que son argumentos pueriles, son falacias y son, no sé, la claro, es que situación fíjate, económica se ha desbordado y hay que justificarlo de la forma que sea. Y ya está, y nada más. Y nada fíjate, más. mencionaba el tema del IPC. Vamos a ver, tenemos ahora casi el 10%, pero es que cuando empezó la guerra teníamos el 7%, que ya es una locura. Puedes decir, bueno, pero es Claro. que ya estaba Putin preparando y ya nos estaba afectando. Vale, pero quizás si hubieras tomado medidas cuando la tenía la inflación al 5%, cuando tenía el 5%, hubieras tomado medidas, a lo mejor ahora no tendríamos el 10, tendríamos el 7, que seguiría siendo muy alta, pero es la misma que Francia, ¿no? Porque en Francia también han pasado cosas. Y hombre, que se hable de un volcán, pues como tú decías, a ver, es que es la primera vez que está ahí un volcán. Y es que el Estado español, cuando hablo de Estado me refiero a toda la estructura, el Estado español no es capaz de sobreponerse a un volcán o a una calima, de verdad. Es que la pandemia solamente ha sido en España. Es que son cosas. Bueno, yo como decía, son argumentos de las situaciones que van ocurriendo que lo utiliza como justificación de la mala gestión. Yo también oí que antes de la guerra que el volcán había disparado los precios, no sé cuánto tal. Es verdad que los productos canarios
subieron de precio porque la recolección y el transporte era más complicado, pero también el consumo aumentó muchísimo. Eso es una cosa por otra, que dirían los mayores. No sé, son argumentos, como te decía, la pertina sequía y la pertina sequía, y ahí estamos. A mí, fíjate, en esa comparecencia me llamó la atención esto, pero es que hubo otro detalle, y no sé si lo llegaste a ver, que fue chusco también, y es que todos los grupos que subieron, todos, con excepción del PSOE, pero todos, o sea, yo creo que en pocas veces, o quizá ninguna, recuerdo yo, que todos los grupos, a excepción de uno, el del gobierno, estén de acuerdo en algo. Todos criticaron lo que había hecho Sánchez en el tema del Sáhara. Todos. Bien, pues cuando el presidente volvió a tomar la palabra, lo primero que dijo es que se alegraba de que al menos el acuerdo alcanzado con Marruecos no se hubiese criticado. Y claro, cuando subió de nuevo el del PNV, Aitor Esteban dice, hombre, señor Sánchez, de verdad que después de todo lo que ha escuchado, su conclusión es que estamos todos de acuerdo con usted. Y se echó a reír. Claro, es que a veces es muy difícil. Vive el síndrome ese que llamaban ya en los años 80 de la Moncloa. Yo creo que vamos, lo tiene todo, hasta la médula. Yo creo que vive una burbuja, vive él y su gobierno y su equipo y sus asesores viven en una burbuja de la que cree que lo están haciendo muy bien y se ha acabado. Y si hay algo que vaya mal, como el IPC o como los suministros, como la no negociación con los transportistas, pues la culpa es de los demás. Y se ha acabado. Y ya está. Lo que pasa es que eso destila un uso democrático poco, en fin, no sé, no quiero definirlo, pero yo creo que hay que escuchar a la gente, hay que ver cómo está el país, hay que ver las críticas que están recibiendo y ser un poco más humilde y bueno, reconocer que no siempre el otro tiene la culpa. En fin, yo lo veo así. Ya te decía que me recordaba la trilogía aquella de la posguerra, del aislamiento, la pertinaz sequía y las causas del conflicto del año Pero 36. ¿tú crees que esto le pasará factura al gobierno o calará la idea de que todo lo que está ocurriendo es culpa de algo externo y que el gobierno lo que está haciendo es poner las soluciones que tiene en su mano a eso? ¿Qué crees que calará? Lo digo como Que periodista. si va a tener repercusión en las elecciones. Sí. Hombre, mira, los principales partidos tienen un voto fiel que, como yo decía muchas veces, aunque pongan al Pato Donald de candidato a alcalde en un municipio, el que es de ese partido le va a votar, da igual. Entonces, realmente, tanto en unas elecciones locales, de un cabildo de Canarias o unas elecciones generales en España, todos los partidos tienen un porcentaje de voto fiel, hagan lo que hagan, presenten a quien presente y digan lo que digan. Eso es así. Lo que se juegan es un porcentaje de a lo mejor un 18, un 20% del electorado que va cambiando. Entonces, si no me gusta cómo ha gobernado el partido que hay, pues le voto a otro. Y si quiero dar un voto de castigo, pues le voto a un tercero. El voto fiel, eso los partidos principales saben que lo tienen, que cuentan con ellos. Y entonces, claro, la erosión de una mala gestión no es tan importante. Lo hemos visto con Ciudadanos. Ciudadanos ha pasado de arrasar a ser arrasado. Claro, eso es muy difícil que ocurra con los dos partidos principales de España. Es complicado que pase porque, ya digo, tienen una masa fiel de votantes que jamás uno del PSOE le va a votar a uno del PP y jamás uno del PP le va a votar a uno del PSOE. Y eso los analistas de los partidos lo saben y cuentan con ello. Puede que le pase factura a la mala gestión. Las buenas gestiones pasan factura en positivo, las malas gestiones deben pasar factura en negativo. Vamos a ver qué pasa. Oye, pues muchísimas gracias por tus valoraciones y tus opiniones y espero que pronto
volvamos a echar otro rato de Cuando conversación. tú quieras, Rafa, cuando tú quieras. Venga, un Muchas gracias por abrazo. invitarme y un saludo. Venga, hasta luego.